vas preguntando, oye, ¿qué está haciendo el rival? ¿Y cómo lo superamos esto? ¿Os fijáis que cuando el balón viene a este lado, ellos vienen para ahí? ¿Ahora qué hay que hacer entonces? Entonces tenemos que coger y cambiarlo al otro costado. Entonces, ahí tú estás creando la inteligencia, hablando, digamos, del ejercicio. Profe Cabildo. Sí. Profe, ¿cómo está? Mucho gusto, Diego Pava. ¿Qué tal? ¿Bien? Profe, bueno, yo estoy un poco de acuerdo con el profe Luis. Yo tuve la oportunidad de ir a hacer el curso de apreciación táctica en la Universidad de Porto, ¿sí? Y pues bueno, ahí hay ¿Estaba algunas Víctor cosas. Frade? Dime. ¿Ese que va Víctor Frade ahí, no? Sí, está Víctor Frade, son Víctor. Muy bien. Okay. Entonces, obviamente, pues aquí estás hablando del modelo de juego y obviamente, pues ahí estás dejando, obviamente, por fuera porque es muy grande, pero estás dejando afuera lo que son las 4 dimensiones, que es lo físico, lo técnico, lo psicológico y lo táctico. Además de eso, pues está, obviamente viene el morfociclo Platón, y obviamente lo que es la atención, la duración, la velocidad de la recuperación activa, ¿cierto? Sí, sí. Pero recuerda que, bueno, ahí como la periodización táctica tiene unos principios, el principio sobre todo el de Ahora íbamos la... a hablar del Sí, morfociclo y de todo eso. vale, sí, no, entiendo. Lo que pasa es que, a ver, yo trabajé mucho tiempo en periodización, pero empecé a ver algunos vacíos. Entre unos vacíos el primer vacío es que no tenemos las estructuras que tienen los otros clubes en Europa, como por ejemplo ellos, como la priorización prioriza el juego. No Sí. tenemos el espacio y habla de los trabajos técnicos individuales como complementarios, ¿cierto? Y lo aumento al contexto de Colombia. Nosotros aquí en Colombia, pues bueno, vos lo viste aquí en Créeme, Pereira. en Europa tampoco. En Europa también pasa lo mismo, ¿eh? No penséis que en Europa cada equipo tiene su cancha de fútbol 11 para ellos. No, yo entiendo, pero ellos subdividen en la posibilidad de hacer trabajos complementarios afuera. Digamos, cuando hay alguien que tiene alguna técnica, está bien. O hay equipos que también lo implementan y lo meten. Y lo que yo veo también es a la hora de la toma de decisión que el microciclo estructurado tiene una cosa muy grande que prioriza al jugador. Y cuando prioriza al jugador, se pone por encima de uno de los principios de la periodización táctica, ¿cierto? Que es el que habla de los principios de las propensiones, ¿cierto? Que habla de buscar determinada situación que se repita muchas veces para que el jugador la comprenda, ¿cierto? En la periodización también. En el microciclo, le da la oportunidad al jugador de que tome decisiones y que decida según de acuerdo a sus ventajas y desventajas en el campo. Entonces, el jugador tiene la posibilidad de decidir independientemente de la situación que se presente en el campo y de acuerdo a esa toma de decisión, buscando siempre utilizar las ventajas, sea cualitativas, espaciales, numéricas, de acuerdo a eso tomar decisiones. Entonces yo estoy muy de acuerdo con el profe Luis, porque creo que en algunas cosas a veces uno se ciega mucho y sobre todo cuando uno habla con una persona como los portugueses que son totalmente llenos a la priorización, ellos no hablan de que se pueda combinar el modelo, ellos hablan de que, perdón, el modelo no, bueno, ni que la priorización no se puede combinar con nada. La priorización se hace o se hace la priorización. Pero yo creo que si uno finalmente lo que busca es buscar cumplir los deseos de donde está y buscar coger cada cosa de lo que le pueda servir para poder llegar a montar su propio modelo o a seguir un modelo. Está bien. Pero yo creo que lo que nos estás explicando está súper claro. Creo que nos está llenando de mucha información. Eh, es una, es una gran conferencia porque explicar su modelo de juego en minuticos. Hay gente que se demora horas para ver lo que hiciste y ha quedado muy claro. Luego mi apunte es que seguramente a la hora de la toma de decisión y de las esferas del microciclo estructurado les lleva un poco más de ventaja en ese sentido porque ataca más al jugador en su ser. Bueno, Y bueno, sí, es sí. mi pensado, ¿no?
No, no, está bien, está bien. Esto, buenos días, David. Sí. Para complementar algo, habla con Robinson, de aquí de Huila. ¿Qué tal, Robinson? ¿Bien? Bien, un placer volverlo a ver y gracias por la invitación. David, Igualmente, para gracias. complementarle a algunos compañeros que he estado escuchando, eh, usted nos ha dado una herramienta muy clara sobre el modelo de juego, sobre qué es la periodización táctica. Pero cada quien en su club debe de tener dentro de su modelo de juego un análisis de qué personas tiene como la idiosincrasia de su club. ¿Para qué? Para poder así usted diseñar ese modelo y una vez diseñe ese modelo, poder diseñar también las tareas. Y algo fundamental, que es lo que yo te decía, yo tengo mi modelo de juego, pues se sabe que cuando hablamos de acá, yo hice mi máster allá en Barcelona y tuve la oportunidad de trabajar con Paco Seirulo. Uno de lo que fundamental que él nos planteó es, así como tú diseñas un modelo de juego, diseño. Se te apagó el audio, Robinson. Robinson. No, no sé. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora, que se te había colgado el audio, Bueno, perdón. entonces les decía que dentro de lo que yo había podido hablar con el profesor Paco, él me decía, así como tú ya diseñas ese modelo de juego, diseña las tareas, porque eso es importante. Pero ¿cómo van las tareas? De acuerdo a la edad cronológica de su jugador. O sea, he escuchado que hay gente que habla de un equipo profesional en Colombia. Si tú ves fútbol profesional en Colombia, hay déficits. Usted dice, hombre, un jugador de estos con 19, 20, 21 años y profesional que no son ambidiestros, que solo juegan con una sola pierna. Entonces, tiene que uno analizar muy bien. Pero como estamos hablando también de trabajos en divisiones inferiores, cuando yo empecé en Millonarios, la prioridad mía en mi modelo de juego era basarme a que el niño de menor de 12 años fuera a divertirse, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Las tareas, dividía mi cancha, bueno, allá en La Morena, en Bogotá, las canchas eran media cancha, cuarto de cancha, los primeros partidos con los chicos más pequeños de 8 y 10 años. Sobre esas dimensiones dividía mis tareas. Y así empezaba a hacer tanto la parte física como la parte técnica, más que lo táctico. Había movimientos tácticos, sí, pero porque estábamos trabajando la parte sectorial. Que hay que hacer un movimiento, una basculación, sí, pero ojo porque la idea no es que sepan bascular, pero que tengan la idea algo de bascular, como a través de esta tarea. Entonces, todas las tareas las dividíamos tanto en una zona, dos zonas y tres zonas. Y con esas tres zonas podíamos ir implementando un poco lo que era lo técnico-táctico. Entonces, es como ese consejo que les quiero dar a los compañeros, que si es bueno meter la priorización táctica a edad temprana o es malo, eso al final nadie tiene la razón. ¿Por qué? Porque los libros son abiertos y cada quien interpreta el libro como lo quiere. ¿Es una ayuda? Sí. ¿Qué les sugiero yo? Que cada uno sea creativo. Pero para ser creativo debe conocer yo más a mi equipo antes de, para poder Claro. ejecutar una buena acción. Era lo que quería aportar. Sí, sí, claro, lo que hemos dicho, adaptarte al contexto. También el microciclo estructurado en el curso UEFA ha sido una asignatura y a mí me gusta más la periodización, pero obviamente cada uno tiene que ver lo que más cree. Afortunadamente sería muy aburrido si todo el mundo jugara el mismo juego, entrenara igual, o esa está la riqueza. Cada uno tiene que hacer la que siente más. Lo único que quería hablar de ella porque al final a veces criticamos algo que a veces hay gente que no la conoce del todo. Entonces, un poco por eso, ¿vale? Vale, David. No, o sea, que está muy bien tu opinión, ¿eh? Y cada uno más o menos, o sí, o como dicen muchos, algunas cosas pasarlas del microciclo estructurado a la periodización, de las dos, ¿sabes? A mí me Hacer gusta un más la modelo integrado. periodización, pero el microciclo creo que también está muy bien. Y aquí Cerulo la gente lo tiene en un pedestal. Y nada, alguna cosa más, pues yo quería ir ya más o menos a cómo preparar una semana. Bueno, perdón, íbamos a hablar de los principios de la periodización de una manera resumida. Así que si os va bien, avanzo ya. David, habla Ernei Duque. Sí, Ernei. Es que perdí el tema de la cámara porque hubo un salto acá de energía, pero además me están haciendo un arreglo en internet, estoy con datos. Es que quiero participar un poquito en lo de Robinson. Vale. No sé si para ampliar, si para generar dudas. Está bien. Me gustaría más ampliar, Robinson. A ver, hay un tema que es de carácter ya globalizado.
es una tendencia que muestra la empresa del fútbol. Es que los modelos o las formas de jugar deben ir dirigidos desde arriba hacia abajo. Es la empresa la que determina qué producto futbolístico va a generar de acuerdo al contexto, de acuerdo a la sociedad de consumo. Pero creo que ya tenemos que empezar a generar conciencia con dirección a ello. Porque si cada entrenador tiene un modelo de juego y se trata de una institución, entonces cada categoría va a jugar diferente, nos vamos a difundir y vamos a perder fuerza en el intento. Entonces yo creo que más que cada jugador tenga un modelo de juego, es que cada institución lo genere, lo fomente, lo cultive, lo direccione. Y frente a si periodización táctica, si microciclo estructurado, si cualquier metodología, eso puede ir y venir. Lo trascendental y fundamental es que se tenga en cuenta, en consideración, la naturaleza del jugador, si es niño, si es joven o qué tipo de jugador es, y cómo aprende, cómo asimila y cómo funciona la cabeza del jugador para poderlo intervenir eficaz, eficientemente. Eso es lo que quería decir. Gracias. Sí. Obviamente, si no cada uno, cada equipo, y los que vienen de la sub-20 al primer equipo no te van bien, ¿no? Porque si cada uno tiene un modelo de juego, pero me refiero a que, por ejemplo, la idea general del modelo de juego compartida, pero luego, si a mí me gusta más, por ejemplo, ¿cómo te diría? Hacer más pases en zona de inicio, o más, yo me adaptaría un poco, digamos, a lo que tú tienes. Obviamente la idea general, la misma para todo el club, pero luego ya, pues si tú tienes un lateral derecho que no es bueno subiendo y que ni siquiera se siente cómodo, pues que no suba, ¿sabes? David, pero hay que irlo formando, estructurando desde la base. Por eso es que hay que trabajar con una dirección que la propicia precisamente las formas de jugar que pretende la institución o lo que quiere exhibir. De eso quiero hablar. Bueno, sí, a ver, yo creo que hay jugadores con unas características. Al final el entrenador va a meter su granito de arena. Por mucho que creo, por mucho que a mí a mí me dan una receta de cocina, ¿no? Y la tenemos que hacer yo o un cocinero muy bueno o otro cocinero. Aunque nos den la misma receta, no va a ser igual nunca. Es decir, al final cada uno le va a meter un poquito su sello personal. El equipo va a ser un poco... o el equipo igual va a ser el mío más agresivo. Sí. Pero la empresa tiene que contratar, ese es el ideal, desde mi concepto, debe contratar el perfil del jugador, del entrenador que necesita, para generar un perfil de jugador. Obvio, está claro. La naturaleza individual y particular de cada sujeto va a haber un enfoque, pero ese enfoque tiene que estar sobre las directrices, sobre la dirección de las formas pretendidas por la institución. Creo que hacia allá hay que hacer cultura, porque en Europa ya hay grandes clubes que han procurado estar en el camino y se han vuelto exitosos a través del tiempo. Ya. Bueno, sí, queda ahí el análisis cada uno. Arrancamos ya con los principios de la periodización, ¿de acuerdo? Tenemos los principios de la periodización que, como dice Víctor Frade, hay que cumplirlos todos. Tenemos el principio de especificidad, es decir, todos los ejercicios sean relacionados con nuestra manera de jugar, que haya unas posiciones, que se vea el sistema de nuestro equipo, que sea específico con nuestra manera de jugar, ¿de acuerdo? Es decir, evitar ejercicios globales que yo muchas veces digo que todos hemos hecho, los típicos ejercicios de 5 de rojo, 5 de color amarillo, 5 de color verde. Dos equipos mantienen la posesión, uno intenta robarlo, ¿de acuerdo? Es un ejercicio muy global. Ese tipo de ejercicios, en mi opinión, no son adecuados porque no son específicos para tu equipo, ¿de acuerdo? Tu equipo necesita que en los entrenamientos haya los principios de juego, los subprincipios en cada ejercicio. ¿De acuerdo? Los ejercicios que son globales, en lo que el delantero y el central hacen lo mismo, donde el objetivo es hacer ejercicios específicos con tu manera de jugar. Digamos que ese es el primer principio, el principio de especificidad. ¿De acuerdo? Es decir, vivenciar muchas veces lo que tú quieres que pasa. Eso es lo que ayudará a que el jugador se le quede mecanizado y aparte de que tenga confianza porque ya sabe lo que tiene que hacer, lo hará prácticamente de manera automática. Y además el desgaste será menor porque lo hace de manera automática. Como he dicho, como dice Víctor Frade, es como el ejemplo de que a veces vas con el coche conduciendo y automáticamente en tu día libre el coche tiras en dirección al trabajo.
porque lo tienes, digamos, automatizado. Y eso es lo que busca, que salga a través de la repetición, aunque nunca repetición porque la jugada casi nunca es siempre la misma, pero vivenciar muchas veces lo que tú quieres que ocurra en el partido. Me he olvidado de decir que los principios, cuando elijáis vuestro modelo de juego, hay que jerarquizar unos principios más que otros. Es decir, seguramente el Atlético de Madrid trabaja mucho más en los entrenamientos la defensa o el contragolpe. Es decir, siempre hay que priorizar unos principios que tú quieres que más se den en el partido. Hemos dicho, primer principio, principio de especificidad. Segundo principio, será principio de propensiones. Es decir, que cuando tú en los entrenamientos vas a trabajar, en el entrenamiento se tiene que dar lo que tú quieres que se dé, muchas veces. Es decir, si yo lo que quiero es trabajar mucho las coberturas que hay en mi línea defensiva de 4, me parece que no es muy inteligente poner a un 11 contra 11, porque lo que yo quiero que pase se va a dar muy pocas veces. Ahora el balón está en la zona de los extremos, hasta está lo de los delanteros, ahora sí la defensa. ¿Vale? Entonces no se va a dar muchas veces. Propensión, digamos, es que ocurra muchas veces lo que tú quieres que pase. ¿De acuerdo? O poniendo una norma. Por ejemplo, quieres defender el juego directo, bueno, pues vamos a poner la norma de que cada 2 pases el siguiente pase ya tiene que ser directo. Por ejemplo. ¿Vale? Pues ahí ya estás creando que se trabaje mucho lo que tú quieres que dé. O haciendo la cancha más pequeña para que haya muchas transiciones, o eso que ocurra. Después, el otro principio es sencillo, principio de progresión compleja, es decir, ir de fácil a difícil. No empezar ahí con lo más complicado, eso es algo muy básico, empezar con aspectos más básicos e ir complicándolo de a más. Por ejemplo, también puede ser en salida de balón hacerlo primero con menos oposición, luego con más, luego añadir estas consignas, es decir, de ir de fácil a difícil. Pues por ahora hemos dicho, 1, principio de especificidad, ejercicios relacionados al modelo de juego. 2, principio de propensiones, hacer que los ejercicios se dé mucho lo que tú quieres que pase. 3, principio de progresión compleja, que es de ir de fácil a difícil. Y el cuarto principio es principio de alternancia horizontal, es decir, lo que viene a ser con el morfociclo. ¿De acuerdo? Que ahora lo vamos a explicar aquí en la pizarra. Antes de eso, quiero decir que la periodización táctica no planifica, no sé si vosotros lo hacéis, planificación anual, planificación mensual, planificación, no. Ahí la planificación se estructura de partido a partido. Semana a semana iba a decir, pero de partido a partido. No es eso de una planificación anual que tú no. Tú puedes tener una idea general, pero la planificación se planifica de semana a semana. Y dentro de la semana a semana se prepara de un día al otro. ¿De acuerdo? Tú tienes una estructura de la semana, lo que quieres trabajar, pero tienes que saber que eso va a ir variando. En el día a día te lo va a dar. ¿Por qué? Porque tú no vas a... La priorización táctica prioriza el aquí y ahora. Tú puedes tener una planificación, pero ¿cómo vas a planificar el futuro? Si a lo mejor lo que tú quieres trabajar lo entienden en menos tiempo de lo que tú pensabas. Si a lo mejor la defensa, tú pensabas que te iba a durar un mes o te iba a durar, yo qué sé, y al final te das cuenta de que enseguida lo han entendido, o al revés, o que al final has trabajado un mes de una manera y ese mes la defensa, por ejemplo, te das cuenta de que esa no era la manera, que te pensabas que era bueno ir a presionar arriba, pero ahora te das cuenta que es mejor esperar atrás de esta manera, o defender más con marcas al hombre, o defender... Es decir, que cada semana te va adulterando lo que tú piensas, lo que es la planificación. Entonces se planifica día a día. A lo mejor los delanteros tuyos se han lesionado esa semana y esa semana tienes que volver a trabajar más el ataque porque te falta gol, no hay delanteros, o sea que todo va en el día a día. El cuarto principio que alguien me ha preguntado es el principio de alternancia horizontal, que es el morfociclo que ahora lo voy a explicar. ¿Sí? De cómo se estructura la semana a nivel físico y todo. Antes de empezar a explicarlo, se ha entendido lo de la planificación, ¿verdad? Que se hace en el día a día. Y porque te vas adaptando. A lo mejor llega un virus como este y tienes que replantearte y volver a empezar a trabajar lo que has trabajado antes. Es decir, vas de adelante hacia atrás. No es que tú has trabajado la defensa y ahora ya no hace falta trabajarla más. Tienes que ir de adelante hacia atrás y la competición te va dictaminando un poco qué es lo que hace falta más trabajar, el rival al que te enfrentas. Tú tendrás un modelo de juego, pero luego el rival también te va a obligar a ser flexible. Voy a explicar el morfociclo. Antes quiero leer un texto de Vítor Frade que lo explica un poquito antes de arrancar.
Dice, la esencia de la periodización táctica, en cuanto a dimensión física se refiere, la diferenciamos del físico, es decir, de la lógica convencional. Lo que se refiere es que no trabaja el físico como realmente lo hace todo el mundo. Dice, el esfuerzo adviene de usted tener que contraer los músculos. ¿De acuerdo? Aquí no está hablando de aeróbico, anaeróbico, repito. El esfuerzo adviene de usted tener que contraer los músculos, de tener que moverse. Y por tanto hay 3 indicadores que caracterizan el modelo de manifestación de las contracciones musculares. Es decir, aquí habla de contracciones musculares, habla de las contracciones de tensión, de las de duración y de las de velocidad, siendo diverso el modo en relación al prolongamiento de su manifestación y a su cansancio. Entonces hay que calibrar por ahí. Entonces lo que se refiere es que no se trabaja todas a la vez, se prioriza una. ¿Vale? Ahora lo explico mejor. Vamos allá. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar la semana de entrenamiento y la priorización táctica? Lo voy a explicar como explica en la teoría, luego cada uno se tiene que adaptar a los días que tiene de entrenamiento, a la cancha que tiene, pero es simplemente adaptarse. Por ejemplo, a ver, la priorización táctica se basa en la norma del cuarto día. Esta es la norma para entender bien la priorización táctica. ¿Qué es la norma del cuarto día? Que dice que hasta el cuarto día, después de haberse jugado el partido, tú no puedes volver a cargar al jugador, digamos, tú no tienes al jugador totalmente fresco, física y mentalmente, hasta el cuarto día después de jugar el partido. Esa es la norma que él da. Tú puedes jugar un partido, sí, pero no va a estar al 100% como debería estar. Empezamos. Imaginamos que hemos jugado el partido el domingo. Hemos jugado el partido. Domingo, partido. El lunes, que sería el día siguiente del partido, siempre priorizar el descanso. El descanso es de salir del entorno, no ir al campo, no entrenar. Todos sabemos que a nivel fisiológico es mejor ir a entrenar para el tema de la recuperación, pero se prioriza el descanso mental, salir del entorno del fútbol, desconectar, estar fuera. Al contrario de otras metodologías que normalmente el día de recuperación es el día de descanso. ¿De acuerdo? Aquí, el día de descanso. Si tienes 2 partidos esa semana y tal, pues te tocará adaptarte. Pero siempre el día de descanso es el día después del partido. El otro siguiente es el día martes, que sería el día de recuperación activa. Los que han jugado hacen un trabajo, los que no han jugado otro. Y el día de recuperación activa es un día que la priorización habla también de trabajar el modelo, no de aprender cosas nuevas o de interiorizar algunos movimientos nuevos, sino como repasar, pero sin oposición, con más lúdico, ¿de acuerdo? Pero ahí queda cada uno. Si alguno cree que, mira, es que el equipo viene con una carga muy alta, viene de perder, viene de hacer algo, prefiero que no haya nada táctico, nada de juego, ¿vale? Pero aquí siempre con poca carga mental, con pocas tomas de decisiones, sin rivales, o muy poco, algo muy suave a nivel mental. Después vamos al siguiente día, miércoles, ¿vale? Entonces aquí vamos. Como podéis ver, el miércoles es el día, ha pasado 1, 2 y 3. Todavía no han pasado los 4 días para poder volver a hacer los esfuerzos que se ha hecho en el partido. ¿Sí? No se pueden hacer los esfuerzos que se ha hecho, todavía el rival está, o sea, todavía los jugadores están recuperando, ya están casi recuperados, pero a nivel mental y fisiológico creen que todavía no está totalmente recuperado. Entonces, el día que se trabaja aquí son los subprincipios y los subprincipios. Muy importante que entendamos esto, ¿eh? ¿Por qué se trabaja los subprincipios y los subprincipios? Porque son aspectos más pequeños del juego, entonces cosas más sectoriales, con menos jugadores, porque trabajar los aspectos, los grandes principios del juego, con muchos jugadores, no tiene... O sea, es decir, hacer una situación de 11 contra 11, tú tienes que estar muy pendiente de muchos jugadores, de muchas decisiones, del lateral, del medio, tienes que estar pendiente de muchos aspectos del juego. Lo que propone es trabajar aspectos más pequeños, es decir, por ejemplo, aquí sería un día y aquí se trabaja más las contracciones de tensión. Repito, no es el día de la tensión, ¿eh? Es el día de los subprincipios y de los subprincipios. Ahora tocaremos más el tema. No es hoy que toca, no, hoy toca tensión, hoy toca tal. No es fuerza. Este es el día de los subprincipios y de los subprincipios.
Luego ya el preparador físico, lo que sea, ya se adaptará con los tiempos, con los espacios, con el número de jugadores, con lo que sea. Pero el objetivo es trabajar los subprincipios y los subprincipios de juego, aspectos más pequeños de juego. Por ejemplo, habíamos dicho aquí, puede ser un buen día para trabajar la defensa de 4, ¿no? La línea de 4, venga, los movimientos contra 3 delanteros, venga, ¿y qué aspectos pequeños del juego? Mira, pues queremos que los centrales se queden en el carril central, ¿de acuerdo? Que haya mínimo 3 jugadores porque a nosotros nos importa mucho el carril central. Queremos que cuando robamos el balón hay que llegar a la línea de fondo, ¿vale? A trabajar el contragolpe. Queremos que en esta zona haya marcas individuales. Queremos que el 1 contra 1 sea de esta manera. Que las coberturas sean de tal. ¿Vale? Aspectos pequeños del juego porque todavía no estamos preparados para encontrarnos para hacer un campo grande de 11 contra 11 con muchos jugadores y tantos aspectos del juego. Solo aspectos pequeños del juego. ¿Sí? Después, el siguiente día, jueves, ya pasa, es la ley del cuarto día, ya ha pasado 1, 2, 3, 4. En este momento sí que el equipo está física y mentalmente preparado para que le vuelvan a meter el ritmo en el partido. Me he olvidado decir que en estos días hay bastante discontinuidad, es decir, que hay pausas largas, ¿de acuerdo? Se recupera mucho, todavía venimos del partido, todavía no estamos en el cuarto día, hay bastantes pausas y recuperaciones. Cuarto día es el día de los grandes principios y subprincipios, ¿de acuerdo? Ya ha pasado el cuarto día, como hemos dicho, aquí se trabajan contracciones de... Pero bien, es el día de los grandes principios y subprincipios, no el día de la duración. Muchas veces, ahora luego os leeré un texto para que lo entendáis mejor. ¿Qué podemos trabajar? Pues aquí es muy bueno trabajar situaciones de 11 contra 11, partido, o en media cancha, pues haces un ataque contra defensa, pues si no tienes toda la cancha entera porque no te permiten, te tienes que adaptar a lo que tú tienes. Partidos de 11 contra 11, trabajar los grandes principios, por ejemplo, posesión de balón, intentar jugar tocando, o la presión tras pérdida, aspectos grandes del juego. ¿Sí? Los tiempos aquí no son iguales a los del partido, pueden ser 12 minutos, 10 minutos, y eso ya decide el preparador físico y cómo está el equipo, porque se quiere que haya grandes intensidades. ¿De acuerdo? Siguiente día, el viernes. ¿Venimos de qué? Venimos de los grandes principios, es decir, de un desgaste grande. Ya empezamos a pensar en la recuperación otra vez, porque ya nos estamos acercando al partido y venimos de este día. Entonces, aquí el viernes se vuelve a trabajar ¿qué? Los subprincipios y los subprincipios, es decir, aspectos más pequeños del juego. Por ejemplo, puede ser, y aquí, más de contracciones de velocidad. Por ejemplo, puede ser, no sé, vamos a hacer contragolpes con los extremos, media punta, delantero, jugadas rápidas con finalización, trabajando los principios, ¿vale? ¿Qué subprincipios de juego voy a trabajar? Vale, quiero que los delanteros salgan a los costados para arrastrar al central. Vale, que el extremo contrario, que den amplitud hacia afuera a los extremos para darle amplitud al contragolpe. Que el mediapunta se ofrezca y dé pases en profundidad. ¿Vale? Entonces escribimos ahí bien los principios pequeños. Para mí tiene que quedar claro, antes de empezar el ejercicio, escribirle y decir, chicos, vamos a hacer contragolpe. Importante trabajar esto y esto. Aspectos pequeños del juego. ¿Sí? Pequeños aspectos del juego y mucha pausa, pues ya nos estamos acercando al día de competición y estamos recuperando. Puede ser marcas individuales, jugadas rápidas, ¿eh? Puede ser jugadas rápidas de finalización, de repliegues, de defensa, de despejes, de aspectos pequeños, con pocos jugadores, incluso individuales, ¿eh? Puede ser. Después de ya llega el sábado, el día antes del partido. Sábado, que nos toca un poco como es una recuperación, activación. Estamos muy cerca del partido, el equipo tiene que correr y es una es decir, aquí lo que se trabaja es en el campo, pero muy de pizarra, movimientos, pero sin desgaste prácticamente. Habla de algunas activaciones antes del partido, un momento de que alguien haya algún cambio de ritmo, pero con mucho descanso, pero sobre todo es entrenar sin entrenar. Es decir, al campo, posicionar al campo y hacer un pequeño resumen de lo que se ha trabajado.
oye, el rival va a jugar así, acordaros que nosotros cuando tenemos el balón haremos esto, un táctico, digamos, a la antigua, ¿no? Y es un buen día para trabajar el balón parado, que repito, no debe ser el único día que se trabaja, se tiene que trabajar más días. Yo tenía que haberlo trabajado mucho más también, es un buen día para trabajarlo, y otros días también. Es un poquito un resumen de cómo vamos a jugar, de lo que nos puede hacer el rival, del plan B que tenemos si el rival al final en vez de presionar nos espera, ¿vale? Es un poquito un resumen, pero estamos entrenando, pero sin entrenar. Ya estamos, el objetivo de la periodización sobre todo es que el día del partido estén totalmente frescos, al 100%, sin desgaste mental, que se habla poco, pero es muy importante, y a nivel físico también, muy importante. Aquí tenemos la semana de entrenamiento. ¿Cómo se estructuraría, digamos así, la semana? ¿Vale? Antes de continuar, os quiero decir una cosa. Cuando agarréis vuestro equipo... David, nos quedan dos minuticos, entramos por otro enlace que le mando yo al grupo y a usted lo mando para que le comparta a sus amigos. No sé si en el minutico 39 hay una pregunta de un profe. Aprovechar ahí y cortarle, qué pena. Con esa periodización, ¿o alcanzas a ver el mensaje? Sí, espera. A ver, lo que quería decir es que aquí cada uno se tiene que adaptar a lo que tiene. Porque estoy leyendo algún mensaje. Cada uno se tiene que adaptar a lo que tiene. Si tú tienes 2 días de entrenamiento, pues si tú tienes 2 días de entrenamiento, pues a lo mejor el primer día de entrenamiento tienes que hacer un poquito una mezcla de esto y esto. No, perdón, de esto y esto. Y el otro día quizá más una mezcla de esto y esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? De estos 2 días. Y en el otro día una mezcla de estos 2, o tú tienes que adaptarte a lo que tienes. Si tienes media cancha, pues el día de los grandes principios, pues a lo mejor en vez de hacer un 11 contra 11, pues trabajas un ataque versus defensa, o te tienes que adaptar a lo que tú tienes. No todo el mundo tiene cancha grande, tienes que adaptarte a lo que tú crees que necesitas. Pero ese es digamos, cómo se planifica la priorización. Si tienes un día de entreno, pues... entonces ahí el entrenador, los entrenadores y el preparador físico son los que deciden las cargas, los tiempos, las pausas, las repeticiones. Sí que pone Carlos González para todo, no existen las cargas. Sí, ahí el preparador físico en esos ejercicios tiene que decidir a través de jugar con los tiempos, los espacios, las repeticiones, todo. Es que es ya la tercera más complicada. Profe, no sé si alguno ahí mientras van ingresando los otros profes, alguna pregunta antes de continuar el profe. Perfecto. Antes de que continúe el profe con la exposición. Sí, había algunas preguntas antes, pero claro, se me ha ido el chat y... Sí, Que la repitan. Que los profes la repitan. Profesor, le habla Juan Carlos Farada desde Bolivia. Quería preguntarle sobre qué día usted trabaja la fuerza en gimnasio o con pesas en la periodización táctica. Pues mira, la metodología no está muy a favor de eso, la verdad. Trabaja pues todos los días. Se considera que se deben hacer flexiones, abdominales, lo que a la periodización se le llama como afinar tuercas, pero no la trabaja de esa manera. Ahora más adelante iré un poquito a ese tema, pero no trabaja, digamos, el tema del gimnasio. Ya sé que es un poco extraño, porque ahora mucha gente dirá, ¿cómo? ¿El gimnasio? Pero si es a no ser que sea para tema de recuperación de lesiones o rehabilitación o algo así, pero en la metodología no trabaja la fuerza de esa manera. Trabaja la fuerza aplicada al fútbol, no esa fuerza... Y ahora voy a leer algunos textos de Víctor Frade que habla sobre ese tema. Gimnasios... Que se trabaja diferente, se trabaja un morfociclo especial para esa semana. Claro, me lo he puesto, pero no respeta las cargas de
de No, volumen de trabajo y de... no, sí, el preparador físico es el que se encarga de calcular los tiempos, de las repeticiones, de los espacios y de jugadores. No lo sé si está hablando conmigo directamente. Sí, estoy hablando con usted, que está... Estoy hablando contigo. Hola, David. ¿Qué ¿Qué tal, tal? ¿Bien? paisano? Es que no sabía, me lo ha puesto el chico aquí y no sabía si Ah, vale. estábamos hablando o no. Sí, ¿Todo sí, bien? pues sí. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo te tratan por esas tierras? Bueno, yo estoy aquí en España, también. Pasa que, bueno, Ahora estás aquí. trabajé en Colombia en el pasado y hacían ahí una vida más. Pues sí, trabaja de esa manera a través del juego. Arrastra lo demás. El juego arrastra pues las tomas de decisiones, el físico específico que se necesita. Hablaré un poco de eso, de ese tema, según unas frases de Víctor Claver. ¿Vale? Entonces arranco ya porque... Vale, perfecto. Antes que siga, perdón que me interrumpa, es un gran amigo, David Perdiguero, que está trabajando en la división menor del Atlético de Madrid y se está uniendo a nosotros también. Un abrazo para todos. Qué bueno. Bueno, y cada uno eso lo tiene que adaptar un poco a su manera, a su modelo. Es que soy un audio de fondo ahí. Bueno, eso cada uno lo tiene que adaptar a los días de entrenamiento que tiene y adaptarse. Obviamente a mí también me ha tocado algunos equipos en los que he tenido 2 entrenos, 3 entrenos a la semana, media cancha. Tienes que adaptarte a lo que tienes y se puede seguir haciendo priorización táctica. Los que les extraña, es que perdona, que hay un audio ahí. Sí, profe, esperemos porque no se escucha bien. Hay un ruido ahí de... Cerrar micrófonos, por favor, compañeros, para permitir que el profesor continúe con la exposición. El anfitrión que cierre los micrófonos. Ciérrelo usted de ahí, no tiene forma de cerrarlo. Claro, el anfitrión lo puede cerrar. Bueno, arranco ya ahí. El anfitrión que cierre los micrófonos. Dentro de la metodología, ¿cierto? No muchas veces se enfoca más en buscar que el equipo de uno sea más atacante, ¿cierto? Y por ende, muchas veces se pierde la parte defensiva. Hay equipos que contra los que uno se enfrenta son muy atacantes, ¿cierto? Dentro de la metodología de nosotros, es mejor tener un equipo equilibrado y empezarlo a armar desde atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. La metodología no es para equipos de ataque, de defensa, va para todo el mundo. Y tú eres el que decide qué es lo que quieres entrenar. Si tú coges un equipo y ves que te meten 5 cada partido, que tiene problemas en la defensa, pues priorizas la defensa. Si tú ves que el problema es que no metes gol, donde en la competición los partidos que tú haces son los que te van diciendo qué es lo que está fallando o no. Entonces tú a partir de ahí estructuras la semana y dices, pues mira, esta semana me voy a más en los contragolpes, en la fase defensiva, lo que sea, pero esta metodología no prioriza ningún modelo de juego, ni sirve para todo y de ti depende lo que tú crees que hace falta entrenar más. Perfecto, profe. O sea que si es posible en una misma metodología trabajar varias formaciones y no quedarnos solo con una. Un ejemplo, no siempre trabajar 4-4-2, sino cambiarla a un 4-2-3-1 y eso no como que se le llena tanta información al jugador y no a la hora de actuar y uno decirles cambien de formación, no se van a equivocar. Sería mejor. No, si tú sabes hacerlo bien y lo sabes explicar, decir, chicos, mirad, en fase, cuando vamos a aguantar a presionar, vamos a ir a presionar con un 4-4-2, porque nos interesa ir con 2 puntas a presionar a los centrales, vamos a imaginar. Pero cuando ellos no superen la presión, nos vamos a meter con un 5-4-1, porque así con ese central más vamos a asegurarnos más. O sea, no hay un sistema solo y tú tienes que adaptar a lo que tú crees que es mejor. ¿De acuerdo? Pero ahí está tu arte de saber explicarlo, de convencerlo, de entrenarlo bien y ahí ya es la calidad de cada uno.
Pero obviamente hay muchas maneras de jugar y de entrenar. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Pues una cosa que quería comentar para continuar. Mirad, hemos explicado cómo se estructura la semana. Lunes, martes, principios más pequeños, principios más grandes. Pero cuando tú coges el equipo al inicio de temporada, es decir, el primer entrenamiento, también se entrena a través del juego. No es que la pretemporada es la pretemporada a la antigua. No, no, esta es de este tipo. Pero, ¿cuál es la diferencia que hay? Cuando tú coges el equipo, los primeros entrenamientos, voy a dar un ejemplo que yo siempre doy este ejemplo y creo que se adecua muy bien. Cuando tú vas al cine o vas a leer un libro o lo que sea, imagínate que tú vas al cine y miras las películas que hay y pone la sinopsis, ¿no? No sé si le llaman igual allá. Un policía le han secuestrado la hija y entonces, gracias a unos compañeros, busca la venganza, Eso, digamos, es un poco la sinopsis de la película, es un poco el resumen, ¿no? Y tú ahí ya decides, me gusta, no me gusta, o la veo o no, vale. Con el modelo de juego pasa igual. Tú primero, los primeros entrenamientos, trabajas lo grande del juego, es decir, los grandes principios para hacer una sinopsis, un resumen al equipo y al cuerpo técnico de a qué va a jugar el equipo. ¿Vale? Venga, vamos a jugar a la posesión, vamos a la presión, vamos a aspectos grandes del juego, no vamos a ir al primer entrenamiento a poner la línea de 4 o a hacer duelos 1 contra 1 o a hacer cosas raras, ¿vale? Bueno, no cosas raras, es decir, a ir a aspectos pequeños, vamos a aspectos grandes del juego, ¿vale? Y entonces cuando ya han pasado una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y tú ves que el equipo ya entiende a lo que juegas, qué es lo que quiere, a nivel grande, entonces ya vamos a lo pequeño. Ahora vamos a la defensa, venga, a la línea de 4. Ahora vamos a los 3 del medio porque... Sí, pero primero empezamos con la idea grande del juego, situaciones grandes, estructuras grandes del juego. Y después vamos a lo pequeño, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos claro, no empezar con aspectos pequeños, que si lateral y central, que si finalizaciones de los delanteros. Primero lo grande y después vamos a lo pequeño. Entonces, ¿qué más? He leído ahí esa era la planificación semanal de cómo se hacía. Hemos dicho que tú te adaptas a lo que tú tienes que hacer. Si ustedes quieren, luego cuando acabe, hago un ejercicio de periodización para que quede más, si alguno le tiene alguna duda, hago un ejercicio. Pero antes os quería leer unas frases de Vito Frade sobre este tema del morfociclo. Que dice, queda claro entonces que tensión de contracción muscular no es igual a fuerza. Estamos escuchando ahí, ¿no? Que duración no es igual a resistencia y que velocidad de contracción muscular no es igual a velocidad. ¿Vale? Para que exista estiramiento, para que exista entrenamiento, debe existir fatiga. Debemos fatigar y recuperar para volver a fatigar. Y esto se consigue de manera ininterrumpida a través de la alternancia de la especificidad. El físico no es un físico cualquiera, es un físico específico, de un jugar, y que se caracteriza según las variables de la contracción muscular, alejándose del físico entendido convencionalmente. No habla de aeróbico, de anaeróbico, habla de contracciones musculares, que es lo que se da en el juego. Durante todo ejercicio, estas 3 contracciones, las de tensión, velocidad, duración, interaccionan de manera conjunta, es decir, hagas el ejercicio que hagas, siempre van a estar todas. Y sistemáticamente. También sabemos que unas aumentan su dominancia ante las otras dependiendo de las acciones que se realizan. A lo que se refiere es... Espera un segundo. Bueno, lo que se refiere es que en todo ejercicio se prioriza todo. O sea, es decir, trabajarás todas, pero siempre en un día das prioridad a un tipo de contracciones más que a otras. Un segundito ahí, que tengo un problema. ¿De acuerdo? Espérate que me están pidiendo el nuevo... espera un segundito que me están pidiendo el nuevo... Ahora, que hay gente que no ha podido entrar. Perdón. Vale. Se prioriza siempre un tipo de contracción. Seguimos.
se prioriza pero según el día se prioriza más una y la recuperación de otras, lo que hace que tengamos el equipo preparado y fresco a la vez para la competición. Podríamos decir que este principio consiste en entrenar en función de la especificidad sin estar en el mismo nivel de especificidad. Lo que se refiere es que tú trabajas lo mismo del partido, pero no es exactamente igual al partido, porque muchas veces das prioridad más a un tipo de contracción que a otras o a algunos aspectos del juego más que a otros. Por ejemplo, dice, trata de evitar que los diferentes días haya una amalgama de varias cosas, sin que haya dominancias ni prioridades evidentes de lo que puede llevar los equipos a estados de fatiga incapacitantes. Es decir, que no hace que en el mismo entreno se hagan todas las contracciones de tensión, duración y velocidad. Que un día se prioriza más de una, otro día más de otra y otro día más de otra. ¿De acuerdo? Porque si no dice que se provocan estados de fatiga incapacitantes y lo que lleva al equipo a estar cansado o porque entreno de más o porque entreno de menos. Es decir, que cada día debe tener una dominancia, que es lo que dice, una dominancia patrón, priorizar un tipo de contracción. Dependiendo del día del morfociclo debemos otorgar mayor o menor discontinuidad, pero siempre discontinuidad. Es decir, que siempre haya descanso, muchas pausas porque estamos recuperando, pero siempre priorizando un tipo de contracción. Ahora estoy hablando un poco más de la parte física, las frases que él dice. Sigo. Hay una serie de ideas hechas sobre qué es la fuerza, la velocidad, etc. Yo me río con eso. Y me gusta mucho el ciclismo, me he dado cuenta que ahí en Colombia también siguen mucho el ciclismo, y sobre todo cuando hay montaña. Dice, ver a Contador y a Sheik cómo dejan detrás a todos los otros ciclistas cuando suben, incluyendo aquellos con morfotipo más atlético. Estos dos dejan a los otros atrás. ¿Por qué? Suben en ascensor y con esa musculatura raquítica, porque son muy flacos. Hasta parece que la camiseta anda sola y aún así le ganan a los demás. Entonces, ¿ellos no tienen fuerza o qué? ¿Suben con ayuda de quién? Si no necesitan hipertrofia muscular es porque tiene que ver con otras cosas. Esto no tiene nada que ver con la fuerza, porque la fuerza es, en términos convencionales, no es nada de eso. Está hablando de los ciclistas que están así, flaquitos, y que se pasan por delante a otros que están mucho más grandes físicamente. Ahora dice, ahora con esa mierda de la musculación de los jugadores pechudos. Ve a correr ahora 90 minutos con 90 kilos a las espaldas. Es por eso que usted no ve ningún maratonista con la morfología de un corredor de velocidad. Y estos individuos quieren jugar ahora 90 minutos con cuerpo cada vez más parecidos a los corredores de velocidad. Esto es de ser burros, dice Frade. Sigue con el tema del morfociclo que hemos hablado. A mí es como si me diera una patada en los testículos cuando oigo el día de tensión, el día de resistencia o el día de velocidad. El día de tensión, de eso nada. ¿Qué pasa? ¿Que no hay tensión los otros días? Pues la hay. No es máxima, pero hay tensión. Me sublevo cuando dicen el entrenamiento de tensión, porque lleva a las personas, atención, porque lleva a las personas a estar preocupadas con la tensión. Entonces hacen una mierda cualquiera con tensión y ya está. No, es el día de los detalles, es el día de los pequeños principios, de las pequeñas cosas, no es el día de la tensión. Si no, me podría hacer una mierda cualquiera o haría unos skippings o yo qué sé. Y al día siguiente es el día más macro del juego y tal. ¿Estamos entendiendo? El objetivo para la periodización es estar muy fresco para el partido y se enfoca mucho en la recuperación para estar bien física y mentalmente. ¿Se ha entendido? Esa es la opinión de Vitor Frade. ¿Qué más? Ya está, ya he explicado todo. Y nada más. Sí. Bueno, entonces eso que acaba de leer, sí. Perdón, prácticamente tumba muchas ideas de muchos profesores de que primero cansan al jugador para después ponerle a hacer una situación de juego, para que en el partido cuando esté cansado la haga bien, o eso es algo diferente. Porque muchas veces vemos que jugadores que juegan muy bien cuando están cansados se tienden a tirar hacia las bandas, a olvidarse del balón. Con esos jugadores, ¿qué podríamos hacer? ¿Aumentarles el físico? ¿O qué para que cuando estemos cansados, minuto 85, minuto 90, no se me pierda la jugada, sino que siga más inmerso en ella?
Lo que me estás diciendo es que, por ejemplo, cuando empieza a haber la fatiga mental y física, el jugador empieza a dejar de hacer, digamos, lo que él quiere, o sea, lo que habíamos estipulado, y empieza a irse para afuera o empieza a perder la posición o algo así, ¿no? ¿Es lo que me quieres decir? Sí, profe, sí, eso es. Y se ve Vale. mucho en varios partidos. Eso es lo que la apreciación táctica habla de por qué es tan importante entrenar siempre el juego. Es decir, cuando tú trabajas el juego continuamente, tú lo que llegas es al inconsciente del jugador, ¿no? Al subconsciente. Por ejemplo, que te voy a decir un ejemplo. Imagínate que yo toda mi vida he sido extremo, ¿vale? He jugado en la banda. Y siempre tengo la tendencia a ir para adentro. Entonces, cuando yo estoy fresco de cabeza, yo me acuerdo que la instrucción del entrenador... No, perdón. Yo mi naturaleza es ir para adentro, pero la instrucción del entrenador es que me abra la banda, ¿vale? Vamos a poner este ejemplo. Entonces, cuando yo estoy fresco mentalmente, yo me acuerdo de eso y me abro a la banda. Pero cuando ya empiezo a estar fatigado, empiezo a estar cansado, empiezo a hacer mi naturaleza, es decir, lo que yo he hecho durante muchos años, lo que yo tengo metido en mis hábitos, y me empiezo a meter para adentro. Y es el entrenador que todo el rato me tiene que decir, ahorita afuera, ahorita afuera. ¿Entiendes? Porque el jugador en ese momento está cansado, está fatigado, y entonces empieza a hacer lo que ha hecho siempre, se deja llevar por sus hábitos. Entonces lo que la periodización consigue es crear, digamos, unos hábitos nuevos. Cuando el jugador en los entrenamientos entrena con fatiga y tal, y vuelve a tener automatizado, por decirlo de una manera, entre comillas, ese movimiento hacia afuera, en el momento que él esté cansado, ya lo tiene, ¿entiendes? Es decir, tú lo que tienes que cambiar es un poco los hábitos. Por ejemplo, a lo mejor no sé, tu central, tú quieres que salga con el balón jugado, pero a lo mejor el central que te viene lleva muchos años que cuando tiene el balón la lanza. Al inicio hará lo que tú quieres, pero cuando está con fatiga se dejará llevar por sus hábitos del pasado. Entonces, lo que intenta la periodización es, a través del juego, a través de repetir y vivenciar jugadas, cambias esos hábitos y te adaptas a los nuevos, digamos. ¿Vale? Es lo que Víctor Frade llama saber sobre un saber hacer. Es decir, sin tú darte cuenta, inconscientemente tú estás actuando de la manera que toca, porque tú en el entrenamiento lo has hecho, lo has vuelto a hacer, y al final te sale. A eso me refiero. Tú tienes que vivenciarlo muchas veces. Bien, o sea que con esos jugadores sería interesante trabajar más los subprincipios en ellos. Cuando no es una cuestión de... Bueno, sí, aspectos pequeños del juego. Sí, algo más individual. Listo, listo, profe, más muchas sectorial, gracias. Sí. Así es. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Cabildo. Dale, profe, hay un profe que va a dar una pregunta, profe. Sí. Dale, profe. Perdiguero o algo así, profe, qué pena. Buenas tardes. Sí, hola de nuevo, David. Te quería comentar. Como dijo Valdano, a veces el fútbol es un estado de ánimo y se da en algunas situaciones, por ejemplo, un equipo que va 2-0 abajo en el marcador, de repente el equipo que va perdiendo 2-0 anota el 2-1 y es minuto 86, 87 del partido, porque en ese momento, ese estado de ánimo, el equipo que estaba muerto, estaba derrotado con 2 goles abajo, empieza a volar desde ese minuto y el equipo que iba por encima y sobró en el marcador, parece que por ese miedo o esa debilidad psicológica se hunde y el que iba derrotado le pasa por encima. Sí, es lo que Era tú una dices, pregunta global para que interviniésemos y que cada uno me diese a lo mejor su opinión. ¿Por qué cree que puede suceder esto? Bueno, en ese caso, lo que tú dices es algo mental. Como da el ejemplo Frade muchas veces, que a veces el cansancio no tiene que ver tanto con el físico, que a veces el corredor de la carrera, cuando llega a la línea de meta, de repente, que está muerto, llega, es ganador, y como es ganador, de repente da una vuelta otra vuelta más de, ¿cómo se llama? La vuelta de honor esa, o cuando un jugador está agotado, pero al final mete el gol y de repente ya deja de estar cansado y en la celebración se mete un carrerón impresionante.
Es eso, el fútbol también es un estado de ánimo, tiene que ver las emociones. Y yo por eso los ejercicios siempre intento meterle, siempre que puedo, aspectos emocionales o de mentales. Por ejemplo, una situación de juego, ¿no? Que hay un equipo que, por ejemplo, digo, venga, el equipo rojo, con el sistema, con lo que usamos, tiene que defender un resultado de 2-0 contra el equipo azul, ¿de acuerdo? Con este límite de tiempo, con este límite de tal y con estos, ¿vale? Entonces ahí meto factores ya como el rápido que hay que nos coge el tiempo, el saber defenderse, meto aspectos a nivel de que hay más estrés, de que hay más competitividad, que hay un resultado que hay que recuperar, que el que pierde le toca hacer no sé qué, le toca hacer recoger material o lo que sea. Pero sí, la emoción juega y ahí está el arte de cada uno en meterlo en el entreno. Lo que pasa es que de esta manera, en esta charla, pues hablamos de una manera general del método, no puedes ir a profundizar. Pero es eso, básicamente eso. Profe, Alejandro. Gracias, me sirve. Me sirve. Gracias. Alejandro Romero. El profe Alejandro Romero tiene unas preguntas de Argentina. ¿Cómo le va, David? Buenas tardes, de Argentina. Buenas. Le hago una consulta, porque yo también trabajo en periodización, pero yo tengo una pequeña variante, una disidencia en respecto a la fuerza, sobre todo porque considero que el jugador europeo está mejor alimentado que el sudamericano, desde primeras infancias, ¿no? Y quizás el tema de la fuerza es algo que nosotros acá en Argentina trabajamos bastante. Ya, he oído que en Argentina se trabaja un poco más el físico de la manera más convencional, que se dice. Los chicos tenemos déficit alimentarios, sobre todo en las primeras infancias. Entonces, ¿qué opina usted con respecto a eso a la hora de trabajar la fuerza en la periodización? ¿Tú crees que los déficits alimentarios se compensan con el trabajo de fuerza? Pregunto, yo no lo sé, no. Acá los profes lo que hablan es tratar de por lo menos, si bien lo complementan el tema alimentario, el tema de la falta de proteínas hace que los chicos lleguen a las edades infantiles con muy pocos valores de fuerza. Y lo compensan de esa manera. Tienes que ver, mi opinión, tienes que fijarte bien que la fuerza sea específica al fútbol. Es decir, que si yo trabajo a lo mejor con pesas, por ejemplo, y luego llego al campo y me pienso que eso me va a aportar mucho, no lo sé. Ahí te daba un ejemplo Vítor Frade, que he leído, que era de que Contador y Sheck, los ciclistas, cuando competían con un nivel físico, con un morfotipo mucho más inferior a los demás, pero los superaban de calle. Entonces él hablaba de que, entonces, ¿qué tipo de fuerza es? El tipo de fuerza no tiene nada que ver con eso, pero es un tema que no me quiero meter mucho, la verdad. Creo que ahí Felipe Gutiérrez, que está aquí en el grupo, si no me equivoco, es más orientado a la preparación física y quizá él os puede dar algún consejo, pero yo creo que, o hay algunos aquí que conozco, pero yo creo que mi opinión va así, que creo que es como si yo me preparo para escalar una montaña en una piscina, ¿no? Nadando, pero bueno, a lo mejor sí, me pongo más fuerte y tal, y me veo en el espejo y me veo muy bien. Pero a lo mejor es el tipo de fuerza que estoy consiguiendo, no tiene nada que ver a la que yo voy a necesitar escalando una montaña. Mi opinión. Claro, por eso quería saber la opinión de usted respecto a la periodización y el tema de la fuerza. Y coincido coincido en los aspectos mentales que usted habla, porque Menotti también decía que no hay un equipo que físicamente esté mal ganando 4-0. Exactamente. ¿Y cómo lo trabajan ustedes en referencia a valores, por ejemplo? ¿Tienen algún valor, alguna escala de valores en cansancio mental por entrenamiento o no tienen ninguna escala y es más que nada subjetivo? Es que yo sepa, el desgaste mental no se puede calcular con una máquina. No. Tienes que verlo. Creo que el lenguaje corporal del jugador habla, te dice cosas, sus respuestas, sus fallos. Empiezas a ver cuando suelen haber esos fallos de controles de esos fáciles, ¿sabes? El típico pase, el control fácil que se... Ya cuando empiezas a ver eso ya suele ser más aspectos de fatiga mental, pero no conozco un medidor que haya. Claro, por eso acá se usan mucho las escalas de Borg, que son las escalas de percepción de esfuerzo, y me interesaba claro, le preguntas, ¿no? Lo de Mourinho, que hablaba de hacer, por ejemplo, los viernes los trabajos ya automatizados,
que son los que menos desgaste mental tienen. Sí, él dice que cuanto más cerca de la competición, menos oposición tiene que haber, porque si no hay un desgaste mental y tiene que haber pues, situaciones sin oposición o con muy poca, más que nada, porque está recuperando ya. Y yo también suelo hacer eso, la verdad. Poca oposición o sin, porque llegas a la competición y luego el día de la competición te llegas a sorprender y dices, ¿pero qué les pasa? Que fallan los pases cortos, que no entiendo nada y te vuelves ahí loco. Y es porque quizá en el entreno ha habido un desgaste mental que no tenía que haber ocurrido. Excelente, David, muchas gracias. Es muy buena la charla. Gracias. David, ¿cómo estás? Muy bien. De pronto, yo mañana doy un complemento de esta charla. Si no te molesta, te doy unos complementos de lo que estaban ahí preguntando ellos. Por ejemplo, en el caso de lo que acaba de decir el profe, de los trabajos de fuerza, en la periodización no se hacen trabajos de fuerza, se hacen trabajos de la tensión muscular, que es muy diferente. ¿Por qué no se va al gimnasio? Porque en el gimnasio, cuando vamos trabajando un músculo, la máquina hace los movimientos cerrados, se trabaja un músculo. Y en el fútbol, cuando voy a hacer un movimiento, es una cadena muscular que funciona. Por eso se trabaja de esa manera, con las tensiones, con las contracciones musculares en las diferentes formas, como las dijo David. Entonces, por eso el fútbol no se puede diseccionar ni descontextualizar, dividir por partes. No se trabaja la parte física, la parte técnica, la parte táctica, sino que se hace una preparación futbolística, que va todo eso integrado y añadiéndole con las tomas de decisiones de los jugadores. Eso es lo que quería pronto aportarte. Gracias. Sí, sí. Lo que pasa es que piensa que, claro, toda la vida se ha hecho de una manera, cambiar ahora a la gente le cuesta, digamos, está cerrada siempre a nuevas ideas, pero al final es cada uno hacer la que siente, la que ve. Por ejemplo, yo creo que esta metodología, para mi manera de ver, se encuadra mucho con lo que yo veo, como veo el fútbol, como lo que yo necesito. Pero a lo mejor Simeone sí que es verdad que también trabaja el juego, pero él trabaja también la fuerza a nivel de otra manera. Y al final le va bien. O sea, al final cada maestrillo tiene su librillo, como aquel que dice, y cada uno tiene que hacer lo que vea, y si se adapta bien, y si tú prefieres el microciclo estructurado, pues el microciclo estructurado, y si prefieres el otro, pues el otro. Cada uno que haga lo que quiera. Sí, ¿qué es lo que sucede? Que, pues tenemos que romper paradigmas de verdad, abrirnos un poco. No es la verdad absoluta la periodización táctica. El que gana utiliza con su metodología. Yo, a través de mis años, de mi edad, de verdad he pasado por todas las metodologías y las ensayé, y creo que esta es la más cercana al entrenamiento del jugador y de un equipo de fútbol. Sí, sí, no tengo dudas. Hola David, ¿cómo estás? Con Felipe. ¿Qué tal, Pipe? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Ahí vamos, bueno, ahí vamos. Acotando pues un poquito lo que decía el profe, creo que ya lo habían visto en charlas anteriores, no es lo mismo un músculo entrenado que trabajado, ¿no? Un músculo trabajado pues es aquel que se puede hacer de pronto como en un gimnasio, tiene una estructura de trabajo concéntrico, por decirlo así, pero obviamente no son los requerimientos físicos que requiere el jugador en el campo de juego. Para contarte un poco, de pronto hablando de la preparación física enfocada o basada desde la periodización táctica, el mismo Víctor Frade lo dice. Creo que vos estabas extrayendo material del libro del morfociclo patrón, de la sustentabilidad de la periodización táctica, y habla de respetar los principios y que esos generan ese tipo de patrón, tanto desde el aspecto técnico-táctico como obviamente desde el aspecto físico. Entonces hablaba del principio de alternancia horizontal y de la importancia que tenía la repetición sistémica del propio microciclo para poder generar hábitos desde el aspecto físico. Obviamente, enfocado obviamente a lo que queríamos, vos hablabas y acotabas la importancia del cuarto día y de por qué apenas el cuarto día es el día del estímulo, de otro estímulo realmente grande, y obviamente él basa toda su teoría enfocada obviamente desde la praxis hacia la preparación física, en que el cuarto día se completa o se cumple o se respeta el tema de la ley de supercompensación, donde dice que un cuerpo, bueno, trabajado con un estímulo
En la medida que se recupere, se redoblará sus esfuerzos y obviamente estará pues en la idea o en la posibilidad de optimizar un esfuerzo igual o superior. Y al cuarto día, que sería más o menos el jueves, por eso se trabajan los grandes principios y por eso el tipo de contracción básica es más o menos hacia la duración, para que el día del partido, siendo domingo, obviamente se entre o adentremos dentro de ese tipo de ley de supercompensación para que lleguemos en un muy buen rendimiento. Entonces, acotarte lo que decías anteriormente y basados desde la preparación física. Obviamente todo va enfocado hacia llegar en las mejores condiciones al partido, llegar súper compensado, con el mejor nivel de rendimiento óptimo para la competencia y obviamente en la repetición sistémica del morfociclo patrón es donde se basa también el tema de los patrones que se crean para la preparación física. Sí, sí, muy bien explicado. Una pregunta más, disculpe. Dentro de lo que estamos hablando del cuarto día, cuando tú tienes partidos cada 2 o 3 días porque tienen que acabar el campeonato, no tendrías el cuarto día, trabajarías dentro de la priorización táctica con metodología como la crioterapia y otras más, y suplementos, por ejemplo, para la recuperación. Eso creo que no soy la persona que... Es que no estoy enfocado, digamos, a la preparación física, pero Pipe, si quieres dar tu opinión, puede ser interesante. Realmente lo que uno normalmente hace es priorizar los periodos de recuperación. Por ejemplo, basados en el morfociclo patrón que explicó David, que era el primer día es de descanso, ¿sí? Como tal, ahí se prioriza que la recuperación mental para poder retrasar los procesos recuperativos, no desde lo físico, sino desde lo mental. Acotaba también David que obviamente pues para hacer una recuperación física lo más ideal sería una sesión de entrenamiento que le permita a uno, basado en el esfuerzo que se hizo, tratar de remover la cantidad de lactato, por ejemplo, que hubiera podido ocasionar el esfuerzo que se hizo. Entonces, ¿qué se prioriza en ese momento? Se prioriza es el tema de la recuperación. Entonces, inmediatamente lo que se hace es la entrenabilidad con la intención de remover lactato, con la intención de tener los jugadores recuperados en el menor tiempo posible y obviamente se puede hacer desde la metodología. Obviamente ya hay un tipo de ayudas o ya se basa en algún tipo de ayudas como el caso de la crioterapia, la hidroterapia, el tema de masajes. Creo que lo explicó también el profe Carlos Willer cuando hablaba de liberación miofacial, de la importancia que tenía para el tema de la recuperación proximal cuando hay competencias tan cortas. Ninguna de las dos metodologías varía en función de la recuperación. En cuanto hablando del microciclo estructurado, la periodización táctica, o bueno, desde el punto de vista en que yo la conozco. Ambos siempre basan la recuperación el primer día con su descanso y el segundo día se hace una recuperación ya activa, una recuperación táctica como le denominábamos acá. Entonces, cuando hay partidos a mitad de semana, cuando hay 3 partidos en un solo microciclo, lo que se prioriza ahí, por encima de los principios de trabajo, son los principios de recuperación, y basados en el microciclo. Lo que pasa es que de pronto el microciclo, hay unas fases del microciclo que es recuperativo, adquisitivo y obviamente competitivo. Entonces en esa parte se hace prioridad, se fundamenta solamente en lo que es los principios de recuperación para poder llegar otra vez y compensar. Muy bien. Profe, nos están quedando 6 minuticos como para terminar la charla. Si pronto no nos alcanza y nos corta ahí, profe. De todas maneras, mañana a las 10 de la mañana tenemos al profe Carlos González Calófar, que fue asistente técnico del Octavio Zambrano en el Deportivo Independiente de Medellín. Nos va a hablar también pues del tema, para continuar con nuestros temas, de periodización táctica como metodología del entrenamiento moderno. Entonces pienso que ahí de pronto los que puedan ingresar mañana, yo creo que damos continuación a todo este tema tan interesante. Igual, profe, quedan 6 minuticos todavía. Si no alcanza el tiempo a mí, pues agradecerle, profe, de todas maneras por el espacio y las disculpas ahí por los inconvenientes que hubieron, pues a mí me sale de las manos. Agradecerle mucho, profe, ¿verdad? Un tema muy interesante, mucha público y presente, muchos profes presentes de diferentes partes de la ciudad y de Colombia.
Y no, profe, agradecido en caso de que me corte, quedan 6 minuticos, profe. Muy bien. No, muchas gracias, un placer y espero que haya quedado... Es lo que he dicho al inicio de la charla. No se puede profundizar en muchas cosas ni nada en una charla de este tipo, pero al menos tiene una idea general. Tenía pensado también hacer algún ejercicio para que se viera un poco cómo sería, pero creo que más o menos la idea general ha quedado. Y nada, un placer, y si a alguno le ha servido de algo, pues encantado. Nada, muchas gracias a todos. David, muchas gracias. Excelente el tema. Solamente sugiero que para el día de mañana con el profe Carlos, como este es un tema bastante complejo, de dejar las preguntas para lo último. Sí, ¿no? Sí. Pues uno lo que es leyendo la periodización táctica, a medida que uno la va leyendo, muchas veces va muy adelante y tiene que devolverse para poder entenderla. Chiqui Alzate también, que me ha escrito, perdona, Copi, que te corte, que me han escrito ahí, y otro profe también. Muchas gracias. Entonces, esa es la sugerencia, que esas preguntas debemos para lo último para, perdón, para no interrumpir a ustedes la secuencia que llevan del tema. Sí, creo que eso nos ha perdido un poco ahí. Tiene que ser al final, creo. Muy buen aporte, sí. Bueno, pues muchas gracias y nada, cualquier cosa más, si hay algo más, si no, pues...